Muy buenos días, amigos televidentes en el territorio nacional y continental ecuatoriano y en el mundo que sintonizan la señal de CPG Radio Televisión Ecuatoriana, canal oficial del Colegio de Periodistas de Guayas. Damos inicio hoy miércoles 6 de junio del año 2018 a su programa de análisis y opinión Trinchera Política. La conducción de su amigo y servidor Francisco Palma Navarro y Rubén Ponce Perlaza. Gracias, Francisco. Don Francisco, ¿no? Don Francisco era el de Sábado Gigante. ¿Se alcanzó a verlo? Claro, lo vi al chileno alemán. Sí, chileno alemán. El país, y América y el mundo, si es posible, ¿no? Pero fue una secuela más o menos también de lo que hizo Velasco en México, ¿no? Siempre lo mismo primero y después vino Don Francisco también. Sí, pero indudablemente fue una figura que traspasó todo el sentimiento, todo lo que representaba en esa época el entretenimiento, que no había los niveles técnicos que hay ahora. Si no recuerdo mal el nombre, Mario Krausberger. Sí, alemán. Sí, de ascendencia alemana, sí. Alemán y en Chile hay muchos alemanes. Claro, los teletones hacían millonadas. A alguien se le ocurrió a un político nuestro que hacía unas grandes maratones o teletones. Pero la continúa haciendo, ¿no? No alcanzaba la dimensión de Don Francisco es realmente interesante, pero simplemente como una anécdota de lo que ocurre y ha sucedido en América con los grandes animadores de televisión. Ahora estamos por una parte Don Francisco, ¿no? ¿Tiene usted que ver a Don Francisco? No hay problema, me puede Panchito. Panchito, Pancho. Por Andino. ¿Perdón? Por Andino, Panchito. No, es Francisco Andino. Francisco Francisco. No, pero sí es mi amigo. Sí, yo también aprovecho para saludarlo, caballero. Ahora es director provincial del movimiento Juntos Podemos. Juntos Podemos. Ya, sí, que le gusta la política, que le gusta la actividad de participar activamente, nunca deja de ser. El político muere el político, ¿no? El hombre es un son político, un animal político. Que se retira, que me despido. No. Si ya no voy a participar en política, voy a pegarme un descanso por Europa y resulta que el día siguiente ya estoy escribiendo en el Twitter. Claro, ya está. Y haciendo actividad política permanente en el Twitter. Ya está involucrado. Y hay algunos que andan engreídos, no sé si es su caso o el caso de algunos de los compañeros de aquí del SEC, que andan engreídos con lo de la señora Espinosa. No, lo que yo sí sé es que la señora Espinosa es la engreída del presidente Moreno. Eso es muy diferente. Ella es la engreída del presidente, la consentida del presidente Moreno. Pretenciosos, hay agravía, hay fiesta, hay derroche de la señora canciller de la República. María Fernanda Espinosa. Pero eso es lo que no entiendo, ayúdenme ustedes, háganme entender, y a los amigos y a las personas que manejan de una u otra manera la situación política de este país. El gobierno ecuatoriano, por intermedio de sus representantes, votó en la sanción, por favor, votó en el momento de la votación se abstuvo Ecuador en el problema de Venezuela. Pero ya había declaraciones previas de la canciller Espinosa y de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, que como que le daban un espaldarazo al gobierno de Nicolás Maduro, pero al momento de la votación Ecuador se abstuvo de votar sobre ese tema porque se vienen algunos casos, porque la OEA dice que hay que sancionar la Organización de Estados Americanos, que hay que sancionar a Venezuela. Ya Nicolás Maduro salió también unas declaraciones abiertas en Venezuela en que decía que Venezuela se va a retirar definitivamente de la OEA. O sea que este tema de Venezuela está moviendo mucho ajedrez político mundial. Y que el problema que debe entender alguna gente es que los grandes intereses de la superpotencia es indudable que pidan sanciones, que le quiten algún centavito a Cabello, a Maduro, tienen inmensa fortuna. Pero con el asunto petrolero... De la inmensa fortuna que ha tenido Venezuela durante muchísimos años, pero que ahora está en debate económica interna en el país, más no sus políticos. Sus políticos gozan de unas abundantes y gruesas chiqueras. Claro. El problema de Venezuela es tan complejo
usted, yo y yo particularmente, recordamos los años 70, cuando Carlos Andrés Pérez era la figura prominente de Latinoamérica, ¿recuerda? Era el hombre más popular, inclusive habían grupos de políticos, de presidentes, de cancilleres que lo querían impulsar a él para ser secretario general de la Organización Mundial de la ONU. De la ONU, sí, de la ONU, general de la ONU. En la época que ser venezolano era un caché tremendo, la mujer venezolana, tenían fábricas de ser Miss Mundo, Miss no sé cuánto. Pero después se descubrió también que había mucho tuneo también. Ah, luego tuneo, pues no. Iban bien tuneadas incluso en el mismo universo, por eso era que siempre atrasaban con los títulos. No, pero son mujeres bellas. No voy a decir que no les gusta la canción. No, sí, son mujeres bellas. Hay cualquier cantidad de venezolanas. El tuneo aquí también ahora, en la época nuestra. Usted no se ha tuneado, ¿no? No, todavía no. Todavía tengo percibido. Hablaba de que mañana te mato. Oye, en la época nuestra, en la época de nuestras madres, era pelo a pelo. Claro, pues las mujeres eran más o menos, después le pasamos la factura, ¿no? Como el agua, all natural. Pues, pero ahora el tuneo es general. Usted sabe que aquí... Las chicas, las adolescentes ya no piden fiesta de 15 años, piden un tuneo. Piden un tuneo, nada, efectivamente de 15 años. Chichis o glúteos. Sí, claro. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Oye, ahorita me acordé de la novela, Sin tetas no hay paraíso. Pero eso es mafia, ¿no? No, pero el nombre de la novela, Sin tetas no hay paraíso. Y eso, sí. A ver, en este tema de las novelas, me parece que es un tema frágil, fatuo, pero esas novelas que tienen, que usted habla de mafia, de carteles, de la droga, de cómo se maneja el crimen organizado, Sin tetas no hay paraíso, que tiene que ver también con el tema de las prepagos, prostitución, ¿son o no una mala influencia para nuestros jóvenes? Ahí se la puse, se la mandé a la canchita de refilón. Yo le recuerdo, Francisco, que en la época de los años de colegio, en la época de nuestra juventud, estuvimos alineados con la posición de izquierda. En la época de estudiantes de colegio, todos queríamos ser... En el tiempo de la izquierda combativa. Todos queríamos ser evolucionarios, todos queríamos irnos a la montaña, todos queríamos ser guerrilleros. Esa es una verdad. No se quería poner el verde oliva y la boina. Yo recuerdo aquí la trilogía revolucionaria, Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad y César Borja Lavalle, ¿no es cierto? Y se refiere a los colegios. Eso viene del Huancabildo. Y el Huancabildo, claro, se sumaron muchos otros colegios, como ya el mismo Alfaro, el Maestro Bambín y tantos otros colegios. Cuando el que no salía a una manifestación de rechazo, en este caso de la dictadura militar de mi época, y recuerdo de Guillermo Rodríguez Lares, general Bombita. Más conocido como Bombita, ¿no? El hombre de Pujilí. Todo el mundo salía a las calles a gritar, a manifestarse. Todo el mundo tenía un concepto diferente, ser y pertenecer a un partido político de derecha. Era realmente una nominación que se lo censuraba y se lo cuestionaba. Ahí se dividía de otra manera, eran los conservadores, la izquierda revolucionaria y en medio los liberales. Pero claro, indudablemente que los conservadores tenían... Era la derecha ecuatoriana. La derecha ecuatoriana que ya había sido derrotada y que había estado involucrada en el crimen Alfaro, etcétera, etcétera, y que para poder fortalecerse el partido conservador tuvo que repatriarlo o reclutarlo. Recuerda usted a Alberto Dají Garzosi, para resucitar el partido. Claro, fue el presidente, dirigió del Partido Conservador y luego fue diputado. Recuerdo que antes había sido ministro de Economía y tantas otras cosas. Decían muchos que lo que le faltó fue ser princesita de Navidad en el gobierno de febrero. Es que de esas tres líneas, porque había los conservadores, los liberales y la izquierda revolucionaria, de esas tres líneas salen la mayoría de los partidos políticos de la actualidad. Los conservadores, de ahí nació el famoso Partido Social Cristiano, ¿no? De los liberales hubo varias ramas que se dividieron ahí para conformar algunos partidos políticos, y de la izquierda revolucionaria ahí salió el Movimiento Popular Democrático de Jaime Hurtado. Sí, a propósito, ayer tuvimos en una reunión porque se conmemoraba en
el liberalismo, la muerte de Alfaro. Y tuvimos una conferencia que dio el doctor Francisco Huerta Montalvo. Ahora creo que director de Diario Expreso, ¿no? Sí, es uno de los editorialistas de Diario Expreso. Fue ministro de Salud en su momento. Ministro de Salud. Yo le decía a... Y también fue cuestionado por el tema, creo que... Pues, Fede Desarrollo, claro. En esa época eran 11 millones de suprimaires. Ah, pues también hubo su funcionamiento para Francisco Huerta Montalvo. Entonces, conversaba con Martín y le decía, porque es muy crítico, indudablemente, el doctor Francisco Huerta Montalvo, es muy crítico y maneja un discurso ligado, pegado a la izquierda, de que él tuvo una gran oportunidad en este país, ¿no? Él fue liberal y después formó el Partido Demócrata. Exactamente, pues se acuerda con Piana Bruno. Sí, Piana Bruno, sí. Que decía la fuerza de la cordura cuando transmitía o narraba una escena deplorable, llamémosle así, en frente al municipio de Angalá Bucarán y Carlos Luis Plaza, allí, que hicimos de puñete, ¿se acuerda usted? Sí, Francisco Huerta fue alcalde de Guayaquil, claro. Cuando don Assad fue prefecto también de la provincia de Guayas. Correcto, y hay cosas que la gente no conoce. Antes, es parte de la historia política del país. Antes de la presidencia de Félix Cordero, en el 84, el político más, escúcheseme bien, cuando tengan los amigos oyentes hispanos jóvenes, usted hay que saber un poco de historia, conocer algo de su patria. El político más importante, más prestigioso que había era Francisco Huerta Montalvo. Y el más popular y el de mayor raigambre era compañerito. Claro, Don Buca fue una pasión. Daba pasiones, era el líder que más se arraigó en el corazón del pueblo ecuatoriano. Todo el mundo era sacrifista cuando existía Don Buca. Casi todo el país era sacrifista. Recuerde usted de Marcos Proaño Maya, sí, que maneja el tema de los jubilados y tantas otras cosas, fue asambleísta, en ese tiempo diputado. Fue diputado en ese tiempo. Escribió un libro célebre en los mejores momentos del proceso de Fuerza Popular. Joseph Pepe escribió, Joseph Pepe. Entonces, indudablemente, tocando el tema, porque ya lo estuvimos conversando, nos foteamos con ¿Usted Pancho. fue cefepista? Me salta esa... No fue. Porque de ahí del cefepismo, después vino la presencia de Jaime Roloz cuando impidieron que Assad Bucarán pueda ser candidato a la presidencia. Entonces, él catapultó como candidato a su sobrino político, el abogado Jaime Roloz Aguilera. Y de ahí ya vino, pues después vino la cuestión de discrepancia entre los dos, la separación, el uno era presidente del Congreso, el otro presidente de la República, hubo diferencias, de ahí vino el PCD, que formaron con Aquiles Rigail, Jaime Roloz y Aquiles Rigail, creo que era el principal del PCD, de ahí ya vino también, ahí vino ya la aparición de Abdalá Bucarán Ortiz, el expresidente de la República, en la palestra política cuando Roloz lo nombra intendente general de policía de Guayas, y comienza a aparecer esa figura, ¿no?, de Abdalá Bucarán Ortiz, y aparece el Partido Rolosista Ecuatoriano. Claro, eso es indudable que fue una escena, una época memorable de la política. Y siguiendo con el asunto de Pancho Huerta, pero Pancho Huerta, porque es indudable que usted nos hace recordar que a don Assad Bucarán, siempre le dije, inclusive al mismo Bucarán, que si a alguien no se le ha reconocido ni se le ha dado los méritos, ni nadie habla del fraude, del impedimento, del linchamiento que se le hizo a don Assad Bucarán cuando se le impidió, impulsado por los militares, pero luego como la iniciativa, los militares no querían que Assad Bucarán del grupo oligarca guayaquileño, crearon una ley especial y particular mediante el cual decían que para ser presidente el pueblo debía ser hijo de padre y madre ecuatoriano. Aparte de ser ecuatoriano de nacimiento, tenía que ser hijo de padre y madre ecuatorianos, lo que obviamente iba con dedicatoria exclusiva para el que iba a ser el presidente de la República, Assad Bucarán Esnarín. Ya estaba dicho, si a Assad Bucarán le permitían ser candidato, era presidente de la República. No lo paraba nadie. ¿Se acuerdan que en campaña decían, Roldós a la presidencia, Bucarán al poder? Claro, no era imposible pararlo, pero se le impidió que Assad Bucarán sea candidato a la presidencia. Le generaron esa artimaña. Claro, de los requisitos para impedirle ser presidente de la República. Y
Fue un fraude como los fraudes que han hecho algunos grupos, que yo los escucho hablar de democracia y en tantas otras cosas. Eso me llama la atención, Rubén. En cada elección que se da en nuestro país, siempre hay grupos que hablan de fraude, pero nunca se puede comprobar. No, sí, lo que pasa es que yo no voy a hablar de lo último que se ocurrió porque son situaciones sumamente difíciles en estos momentos. Pero recuerde usted, Francisco, como usted es un periodista acucioso, investigativo, y está donde las papas queman, es decir, ahí donde está la información, donde está la noticia. No, yo creo que usted se va a referir a la elección entre Alvarito y Yamil. A Alvarito le robaron. Claro, eso fue demasiado evidente, pues. Por eso es que le dieron oportunidad también que este señor, es que ya estaba todo planeado. Este señor Correa haga y despedazaba a la prensa, le iba encima a la prensa. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un pasado oscuro, funesto. Oye, pero porque ellos, ¿se acuerda usted de la Telered? De eso no recuerdo. Claro, fue la que armaron en la elección para presidente de la República entre Álvaro Noboa y Yamil Maguá, pues estaban ahí había un Telered, un set que montaron y que prepararon, me acuerdo que estaba Espinosa Montero, entre otros. Ah, ya, con la participación de las empresas televisivas. Sí, las empresas televisivas. No los dejaron ni subir. Hacían cadenas, ya recordé, ahora sí que recordé. Hacían cadenas televisivas, se juntaban varios canales y daban resultados. Para dar los resultados de las elecciones. El famoso chipol. Del chipol de las elecciones, sí, señor. Y el que lo posicionó, el que lo declaró presidente de la República al señor Yamil Maguá, no fue el Tribunal Supremo Electoral en ese entonces, sino que fue la Telered que salió con los resultados. Salió con los resultados y aparentemente que había ganado con $100,000, con 100,000 votos. Y yo recuerdo que estábamos aquí en el Tribunal Electoral del Guayas y la gente pedía que se aclare y que se escrute voto a voto. Sí recuerdo que, y nunca se permitió. Nunca se dio voto a voto. Alguna gente se porque todo el mundo decía que era un secreto a voces que Alvarito había ganado en las urnas y había perdido en el tribunal. Pero que estaba fraguado, pues si vamos al antecedente histórico de esta situación, esto ya venía fraguado de que tenía que ganar Yamil Maguá, que tenía bastante acercamiento, su campaña había sido financiada por el sector financiero bancario del país, porque ya 2 años antes, en Riobamba, ya los famosos diputados habían, en el cuartel militar encerrados, habían estipulado la famosa transitoria que daba paso a futuro a que se dé el feriado bancario. Entonces ya el que iba a seguir la línea de esa situación era Yamil Maguá y obviamente los contrapuntaron del presidente porque ya estaba todo listo, ya se venía preparando 2 años antes el famoso feriado bancario que decretó Maguá, que es uno de los crímenes o latrocinios más grandes de la historia republicana del país. Usted me hace acordar de la AGD. Crearon una AGD para recibir la fila en banco. La famosa agencia de garantía de depósitos. Claro, estaba un Egas Pérez, si no me equivoco, que era superintendente de banco, que fue ministro, sí, con el ingeniero Fabio Cordero, si no me equivoco, fue ministro de Trabajo. Y hacían una gran promoción y publicidad alrededor de la AGD y decían: deposita tu plata está segura, invierte. Crearon todo un clima para favorecer el fraude, para que la gente meta su plata. La gente metió la plata. Había grandes promociones en los bancos, altos intereses, grandes promociones, sorteos, rifas a cada momento. Los bancos trataban, decían, de incentivar el ahorro y de ganar mayor cantidad principalmente de cuentas ahorristas y depósitos a plazo, que fueron los más afectados durante el periodo bancario y los que más demoraron en ser devueltos sus dineros. Francisco, ellos se crearon una fórmula financiera que fue única en el mundo, creo, o en algún país también como el nuestro. Si no me equivoco, ustedes deben recordar los amigos televidentes, el famoso RIPO. Se recuerda muy bien, dice el RIPO consistía en que usted cogía su capital y su ganancia y se la entregaba, por decir, a un banquero que estaba de moda, el doctor Apiazo.
Bueno, en ese momento el Banco del Progreso es el banco que tuvo mayor crecimiento en el país. Imagínense la serie de instalaciones, la que está en la Francisco Orellana, que ahora es el famoso Ministerio Editorial. Usted entra e ingresa desde el exterior y aparece un palacio. Yo tuve la inauguración de ese edificio, ¿usted lo tuvo? No, yo no estuve. Había whisky, langostín, madre. Caviar, te dice que estuvo degustando usted caviar. Había de todo. Y estaban los grandes champán francés. Champán francés, un año, fue algo aparente maravilloso. Y me decían que supuestamente el Banco del Progreso era el mejor posicionado en el país, el que tenía mayor rentabilidad, el que tenía mayor fortaleza financiera, supuestamente. Pero como así le paga el diablo a su devoto, el diablo le paga a su devoto así. Este señor Yamil Magua fue beneficiario de toda la acción financiera tramposa que realizó el doctor Fernando Aspiazu en seminario. Hay que traer a la memoria a los ecuatorianos. Claro, por eso le digo, él fue el que hizo la bola, el tesorero, que fue posteriormente declarado. Todo el mundo sabía que el Banco del Progreso financió la campaña de la misma manera. Entonces, él se confió del paisaje, se confió de Maguapo. Entonces, él se venía beneficiando de algunas otras cosas, venía sacando de algunas cuestiones, porque recuerden que en esa época Fernando Aspiazu, su seminario, era dueño, entremos por lo que sabemos y nos gusta, era dueño del canal CTV. CTV, ¿no es cierto? Era dueño de la empresa eléctrica. Así es. Era dueño de un sinnúmero de propiedades. Tenía un grupo empresarial, un grupo grande y poderoso. Y el Banco del Progreso y todo eso por el estilo. Entonces y estuvo en su equipo. Estuvo en su equipo, en el Club Sport Emelec también. ¿Se acuerda que lo trajo usted a Pico? Sí, a Walter Reinaldo Pico. Yo recuerdo que yo fui el primero que entrevistó a Pico cuando llegó al Ecuador. Muy bien. Sí, Walter Reinaldo Pico, que estuvo alojado en el Gran Hotel Guayaquil los primeros días. Cuando decían que me era ¿Sabe cuánto le costó ese chistecito al Club Sport Emelec? Pero lo puso el Banco del Progreso, fue el que trajo a Pico. $1 millón le costó en ese tiempo, estamos hablando de 25 años de Walter Reinaldo Pico. Claro, eso sí lo recuerdo clarito, ¿eh? Claro. Entonces, y que no se adaptó al medio, decía que no le gustaban ni siquiera las mujeres ecuatorianas y se mandó a cambiar a los pocos meses. Y lo dejaron solo. No, Pico se fue rapidito, fue debut y despedida, no rindió mucho en el Club Sport Emelec, fue debut y despedida. Venía con cartel desde Argentina, pero en Emelec no rindió. Y ese dinero, $1 millón, fue mal invertido. ¿De dónde salió el dinero? La pregunta del millón. Claro, en Emelec en esa época, cuando $1 millón era $1 millón. Entonces hubo tantas cosas que se dio alrededor de este tema, del tema de Aspiazu. Y como decíamos, no hay mal, le pagaron mal a este señor. Correcto, vamos a ir a una pequeña pausa, ¿no? Pero al retornar, ¿qué le parece si nos centramos un poquito en la elección de María Fernanda Espinosa? Porque hay dos temas fundamentales que hay que tratar ahí. Por un lado, la elección de María Fernanda Espinosa, en cuanto le beneficia al país, posicionamiento a nivel internacional, es un cargo que dura un año, es más ceremonial que efectivo a la práctica de accionar ejecutivo dentro de la ONU. Le va a costar al país la presencia de María Fernanda Espinosa alrededor de $20.000 mensuales en viáticos, alojamientos y otras cosas más. La canciller ya con esta elección, que era lo que aspiraba, de pronto ya va a presentar su renuncia, ¿no? ¿Qué cambios en la política diplomática hará el país, en la política exterior hará el país? Eso y algunos de esos temas nos vemos en el siguiente bloque. Vamos a una pequeña pausa recordándoles que usted está escuchando Trinchera Política a través de la señal de CPG Radio Televisión Ecuatoriana, canal oficial del Colegio de Periodistas de Guayas. Levantamos nuestra señal desde la bella ciudad de Santiago de Guayaquil, perla del Pacífico, provincia de Guayas, República del Ecuador, para todo el territorio continental ecuatoriano, territorio insular, provincia de Galápagos, América y el mundo. Saludos muy cordial para todos los hermanos latinos de habla hispana que nos están sintonizando, los hermanos migrantes ecuatorianos que nos sintonizan a través de las diferentes partes del mundo. Un momento, volvemos con lo mejor del programa.
programa. Ya viene más información, más noticias y más análisis aquí, en Trinchera Política, a través de CPG Radio Televisión Ecuatoriana. Pausa y volvemos. Panchito, ¿de qué hora tiene su programa? Eso no me dijo. 18 horas, 6 de la tarde, de O 6 sea, a 7. Vuelva con nosotros a las 18. Para A las cerrar 18 horas. A las 18 horas. O sea que usted siempre está en las 18. Cuando se puede, sí. En las 18 horas, pero en las 18 horas, ¿qué quiero decir? Cuando hablamos de Pancho Huerta, si saben ustedes que a mí hace años, conversando de SECAP, y SECAP hizo un estudio internacional calificando quiénes pueden ser los mejores hombres en Ecuador. Primer lugar que Pancho Huerta. Sí, eso quería decir que se confunde. Políticamente hablando. Es verdad. El hombre Creo que sí más recuerdo preparado ese de estudio, todos. César. Carismático. Era carismático. Tenía todo, tenía Eso lo todo. supe yo unos años después que lo conversaron en la universidad. Carismático, diplomático, tenía buena facilidad de expresión, de poder de convencimiento. Diplomático hicieron después. Claro, el Instituto de Diplomacia también. Fue embajador en Venezuela. Ajá. Lastimosamente. Le afectó mucho el tema de desarrollo. No. Lo que El desarrollo tenía que ver con Ecuasanita. No. Algo de Ecuasanita. Y Ecuasanitas. Ecuasanita es una empresa española Claro, que viene a Colombia y Colombia. Medicina prepagada. Que papá el Ecuador hace. Ya me voy a meter unas perras al aire de Pancho Huerta, para que vea Pancho Huerta. ¿Por qué no llegó a ser presidente de este país? Él no. Pero en el partido, digamos, como demócrata, en el partido demócrata. Claro, el partido de Ahí en ese partido estaba también Juan Maya. Yo fui afiliado al partido de pero ya Ahí después tuvo la pena. me afilié al Partido Nacionalista Revolucionario que Julio Rosero de Montoya. Y después del público. No, yo estaba de todo. Ya. 3, 2, invitado. Ya, pues entramos como invitado. Sí, correcto, el ingeniero. Ya, correcto. Porque si no tenemos que hacer lo mismo que ayer en la corte de Pablo. Directamente. Ya, correcto. No, seguimos. Estamos en la silla. No te muevas. Yo me pongo. Yo le pongo la silla. Venga, el ingeniero. Va en el centro. Claro, va en el centro. Va en el centro, invitado. ¿Cómo está, mi querido hermano? Eso sí. Recuperando de lo que hizo César. Me agrada ver el ingeniero cada día más. Ayer hablé con Martín, y yo pensé que estaba confundido con el tiempo. Rubén, hazte un poquito más acá. Acá, para acá. Por acá, un poquito más. Sí. Y el invitado que se haga un poquito también más acá. Para que quede cuadrado en el centro. Algo más, un poquito más. Por favor, un poquito más a la... Ahí. Seguimos, amigos televidentes, tocando los temas fundamentales del país, los problemas que fundamentalmente hay que manejarlos siempre en términos con interés y con fortaleza. En esta vez tenemos un invitado que realmente, para los que lo conocemos, sabemos de su trayectoria
de su capacidad para manejar gremios, grupos humanos y para impulsar también el desarrollo del país. Como presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Ecuador, de Guaya, de lo que traigo a la memoria, construyó una gran obra, un gran edificio, una gran sede, que eso indudablemente debe ser orgullo para los ingenieros eléctricos y electrónicos que anteriormente andaban en locales que no se prestaban para esas condiciones. Ingeniero Borja, siempre es importante conversar con usted. Le doy el paso a mi compañero, el licenciado Francisco Palma, para que inicie esta conversación, este diálogo con este eminente invitado. Ya que tomamos el tema, ¿no? y a propósito de la presencia del ingeniero Borja como representante del gremio de los ingenieros eléctricos, ¿no? Yo creo que es importante partir de lo que se propuso durante los 10 años anteriores del cambio de la matriz energética en el país. Hay un informe que se han dado últimamente sobre el tema de las famosas 8 centrales hidroeléctricas, ¿no? Que se construyó durante el periodo del expresidente Correa. Se menciona que apenas 3 de estas centrales hidroeléctricas están en pleno funcionamiento. Inclusive hay una información de que Coca-Cola Sinclair tiene alrededor de más de 800 fisuras y que solamente está trabajando el 44% de la producción que debería estar generando eléctrica Coca-Cola Sinclair. Ahora, si tenemos 8 hidroeléctricas, mega obras del anterior gobierno, se nos prometió el cambio de la matriz energética en el país, se nos ofreció que íbamos a ser exportadores de energía eléctrica, se nos ofreció inclusive que se iba a reducir el valor del kilovatio hora en el país. Del ofrecimiento a la práctica, ¿se ha dado algo de esto, mi querido ingeniero Borja? Bueno, buenos días a todos los televidentes de este importante medio de comunicación, a usted, licenciado Rubén Ponce, a usted, licenciado Francisco Palma, por esta invitación. Primeramente, aclararle que cuando yo fui presidente del gremio del Colegio Eléctrico del Ecuador electoral, durante 2 periodos consecutivos, actualmente ya no soy presidente. Es vitalicio. No vitalicio, pero colaboro con todos los medios de información para aportar nuestro contingente técnico informativo de lo que pasa en el sector. Sí, como usted decía, licenciado Palma, que efectivamente la proyección del gobierno anterior del expresidente era tener una capacidad energética. Siempre decían ellos que era una independencia energética en el sector eléctrico, porque el sector eléctrico es parte importante porque es el pilar de desarrollo del país. O sea, la matriz energética para impulsar la matriz productiva, eso es lo que decía él, ¿no? El principio era tener una autonomía energética, tener una matriz energética para después tener un desarrollo de la matriz productiva, porque la energía es parte vital para el desarrollo del país. Bueno, yo quiero antecedentes, ¿no? Todo esto nace en el 2009, cuando tuvimos un gran estiaje, el 5 de noviembre de 2009, la central de Paute, una de las centrales más importantes que hemos tenido, tiene 1000 megavatios con información de los televidentes. Colapsó, tuvimos un estiaje, hubo agua, el río Paute tenía un caudal de 20 metros cúbicos y la cuota mínima de operación de la central era 1969 metros y prácticamente paró y cerró y nos quedamos con una gran producción hídrica que aportaba. Yo quiero que, a ver, yo sé que usted es un técnico de primera y estos son temas técnicos, pero nosotros siempre tratamos de que este medio de comunicación sea didáctico. Cuando hablamos de esas capacidades técnicas, ¿qué representa realmente? ¿Cuál es la gente que se beneficia? Esa proyección me gustaría que... Por eso quise ser antecedentes. Ese fue el pilar porque nos quedamos con hasta el 15%, el 15 al 30% de la demanda de energía, lo que necesitamos tuvo que ser racionalizado. Ahí empezó cuando solamente estaba en funcionamiento Paute. No, pues nosotros tenemos algunas centrales, tenemos centrales térmicas, tenemos centrales hidroeléctricas. Pero hidroeléctrica Paute, ¿no? No, tenemos a Goyán, tenemos algunas centrales en la cuenca de Guayabamba, teníamos recién, no teníamos San Francisco, teníamos a Goyán, algunas centrales hidroeléctricas. ¿Esa era la que manejaba Goyán? Bueno, lo que pasa es que aprovechamos las cuencas que tiene el país, la cuenca de la Goyán, que es la San Francisco a Goyán, la cuenca del Paute, que no solamente Paute, es la central Mazar, bueno,
Es que en el Pero país... Masar no fue construida, o sea, no fue complementada, porque se decía que Masar era la complementación Es el del complemento del Paute, porque el Paute tenía problemas con el tema de sedimento, entonces se tuvo que construir Masar. El Paute tiene 1100 megavatios aproximadamente de su capacidad técnica. Se tuvo que construir Masar porque Masar era una represa 5 veces más que la central de Paute para almacenar agua y corregir los problemas que tuvimos en 2009. La capacidad de Masar es 160 megavatios. Entonces, hemos estado aprovechando las cuencas. Paute no solamente es Masar, Paute, tenemos Sopladora y nuestro último proyecto de caída que queremos construirlo aquí en 2 o 3 años, que es la central Jardín. ¿Y cuáles son las cuencas? ¿Cuáles son las cuencas? La cuenca de Guayabamba, la cuenca de ¿Cuál es la función de las cuencas? Aprovechar las alturas, la diferencia de altura para través de una potencial producimos energía. Pero vamos, básicamente, lo que el pueblo quiere saber sobre muchos temas técnicos. ¿No? Bueno, se proyectaron los 8 megaproyectos. Yo no sé por qué le llamaron megaproyectos, porque está bien, entiendo que Cobo Sinclair, una central de gran capacidad, decían que iban a tener 1500 megavatios, y ya vamos a discutir. Y esa era la central emblemática del gobierno. Emblemática porque ya teníamos Paute que actuó en 3 fases, la fase A, B y C, la última en 83 la hizo Bona, y en 93 recién fue la última fase. No, vamos en el pasito. Teníamos Torche Pilatón con 254 megavatios, está paralizada. Tenemos la central Sopladora con 487 megavatios, importante central, está en operación. Tenemos Descentralizagua con 180 megavatios. Descentralizagua también tiene problemas. También Paralizada. Tenemos Manduriato con 105 megavatios, 65 megavatios, se llama megaproyecto, en operación. Tenemos la central Quío, apenas con 50 megavatios, que es tremendo lío la central Quío, cuando está paralizada. Masar Dunas con 21 megavatios, está en operación cierta parte. Y cuando falta Cobo Sinclair y Mina San Francisco, que supuestamente va a entrar en operación este año, no sabemos cuándo. Bueno, ¿qué quería el gobierno anterior? Tener una capacidad importante de generación. Pero hablamos para que la ciudad entienda, hablamos de los gigavatios hora, la energía. Se proyectaba solamente en estos 8 megaproyectos cerca de 16.500 gigavatios hora, ¿sí o no? Pero en la realidad solo se está produciendo cerca del 57%, 9.000 gigavatios hora. O sea que tenemos todavía, o sea, la mitad y un poco más en esta producción, lo demás se ha quedado. ¿Y la repercusión negativa cuál es? ¿En qué consiste? ¿Dónde no hay energía? ¿Dónde no hay agua? A ver, siempre se le dijo al pueblo que queríamos un gran cantidad de energía para venderla, ¿sí o no? Eso fue la exportación, a ver. Hemos tenido que vender, nosotros siempre compramos a Colombia y a Perú, siempre le hemos comprado. Aquí a Colombia le vendimos, el año pasado, fueron un tema de viaje, porque deben entender, todo Colombia y Perú, esos países tienen una autosuficiencia energética. Colombia tuvo un problema por el tema de sequía, sus centrales eléctricas tuvieron problemas y tuvimos que venderle a Colombia un poquito, no gran cosa. Tuvo un problema, Colombia está construyendo una mega central, el río ahora tiene demasiada agua y ha perdido una mega central ahorita en Colombia. Entonces, los 8 megaproyectos, ahí sí, dijimos 50 megavatios, algunos que tienen 125 megavatios, no sé por qué llamaron megaproyectos, pero fue el plan de ellos, decirle al país que vamos a tener excedente de energía, que vamos a exportar, pero en la práctica, esa no es la producción, ¿no? La central Cobo Sinclair, la emblemática que hizo el gobierno, estaba proyectada para 1.500 megavatios. Siempre hubo una discusión que no eran 1.500, que eran 1.200, que eran 900. Acabo de escuchar una información del ministro Carlos Pérez que la potencia actual en su máxima producción es 1.200 megavatios y no 1.500. Estaba proyectado que la central Cobo Sinclair produzca alrededor de 8.734 megavatios. Y el último reporte de la gerencia de producción de Cobo Sinclair solo reportó 5.953 megavatios al año. O sea que no es los 8.700 que estaban hablando. O sea, coincide el informe técnico que solamente está al 40%. No está a su 100% de capacidad. Y también pasa con la central de Manduriato, no tanto al 100%. Debemos entender que las centrales hidroeléctricas, la Cobo Sinclair, no es una represa de agua, sino es captación del agua del río, mandamos por una tubería, ¿no?
producimos energía. Entonces, nuestra capacidad hidroeléctrica depende de nuestra capacidad de agua. Acabo de hacer un estudio sobre temas problemas en el mar, algunos pH del ESPOL sobre los temas de las posibles niñas que van a venir en el país. Eso nos preocupa porque el hecho de que tengamos centrales eléctricas de hidro, de agua, si no tenemos agua en los ríos, no vamos a tener la producción que esperamos, ¿no? Porque ya nos pasó en pauta ese problema. Entonces, se le vendió al pueblo que vamos a tener una autosuficiencia energética en el país. Pero la realidad es, esperemos que los problemas de Toachi y Platón se solucionen. Esperemos que los problemas de San Francisco los tomamos en operación. Pero como entregándose al Señor una cuestión divina o concretamente ahí la posibilidad de hacerlo, porque me surge una pregunta y un interrogante a la vez. ¿Qué decían los técnicos, ustedes, los colegios profesionales, frente a tanta cosa que se da alrededor de estos temas? Hubo silencio, hubo complicidad, hubo flojera, por utilizar un término más suave. ¿Por qué no se denunció? Bueno, no, estamos hablando de las cosas. La proyección de estos 8 megaproyectos, hubo una campaña enorme publicitaria hasta los últimos días del periodo del expresidente. Pero la realidad, estamos viendo los periodos de entrega, los cumplimientos, bueno, el tema económico, eso temas que tendrán mucha discusión por los costos que han tenido la construcción de estos proyectos. El país más o menos? A más o menos 10.000 millones de dólares, más o menos 10.000 millones de dólares las 8 centrales hidroeléctricas. No solamente son las hidroeléctricas, también son la transmisión de líneas, las redes de distribución. Al final, el país, ¿qué es lo que necesita? La energía que se va a producir, ¿quién se beneficia? El pueblo, ¿no? Los costos de energía sean razonables. Y dentro del tema, el pueblo que nos está viendo, eso es lo que le interesa, saber que en su planilla, mes a mes, en lugar de ver que los costos suban en la planilla del consumo de energía eléctrica, los precios bajen. Porque inclusive, colateralmente eso, estuvo el programa de cocinas de inducción, pues. Bueno, todo es un plan en el país. Cada 2 años, 3 años hacemos lo que se llama el Plan Maestro de Electrificación. Es correcto porque nosotros tenemos como un país, como tienen todos los países, Colombia, Perú y todos los países, tienen un plan, una visión a 10 años. Cada 10 años nosotros proyectamos, vemos nuestra curva de crecimiento y nuestro requerimiento y tenemos que poner un plan. La cocina de inducción era un plan establecido porque si vamos a tener nosotros excedente de energía, la pregunta es, si producimos energía, ¿qué vamos a hacer con esa energía? Hemos gastado un montón de plata, tenemos que beneficiar a quién, al pueblo. Entonces, políticamente se manejó el tema y ahí se fracasó. Porque no se le dijo al pueblo que si va a usar cocina de inducción, si usted en su planilla paga $30 o $40, usted debe garantizarle que así ponga cocina de inducción, su consumo será $30 o $20 o $40 o $50 garantizado. Pero se le dijo al pueblo que se iba a bajar el costo de 80 kilovatios hora en la cocina, sí, pero